Buenos días, profe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gusto saludarles. Bien, ahí se van sumando ya sus compañeras y compañeros. Yo ya inicié la grabación de la clase, así es que si pueden comunicarse con sus compañeras y compañeros que ya vamos a comenzar, se los agradecería para que no perdamos mucho tiempo y comencemos a la brevedad, ¿no? Y ahí ya se van sumando paulatinamente más estudiantes. Buenos días, ahí me están hablando también por el chat. Muy buenos días a las personas que se van sumando. Vamos a esperar unos segunditos a algunos compañeros y compañeras que se puedan ir sumando para comenzar. Buen día, buen día. Bien, ya llevamos algunos minutos esperando. Así es que vamos a comenzar. En respeto también a las personas que se conectaron a la hora, ¿ya? Así que por favor, si es que pueden avisarle a sus compañeras y compañeros que estamos conectados ya y vamos a comenzar. Bien. Bien, por favor, coméntenme si pueden ver la proyección que estoy compartiendo con ustedes. ¿La ven? Sí, Sí, profe. profesor, se ve. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, esta diapositiva yo ya se la había mostrado en clases anteriores, y en la cual yo la utilizaba para dar cuenta de que hoy día no existe una definición universal de lo que vamos a entender por ciudadanía, sino que esta va a depender de cada uno de los países, de cada una de las regiones, también de cada uno de los contextos históricos. Incluso podemos nosotros hacer el ejercicio con Chile y lo que se entendía por ciudadanía en, en la época del Chile colonial. Y usted mira, pero profesor, si en la época del Chile colonial no habían ciudadanos, habían súbditos. Tiene mucha razón. Sin embargo, la terminología ciudadano también se utilizaba en la época colonial, ¿ya? Y tenía algunas características que, si bien eran súbditos, el ciudadano tenía algunas características en la época colonial, ¿ya? Y que hablar del Chile republicano, lo que se entendía en la primera mitad del siglo XIX, durante el siglo XX, lo que se está discutiendo y se va a proyectar hoy día al futuro en este contexto que está viviendo Chile en el proceso constituyente, ¿ya? Por tanto, qué valores, qué, eh, qué actitudes, qué forma de relacionarse con el Estado, con las organizaciones de la sociedad civil va a tener este ciudadano y ciudadana, va a depender, va a depender. Por eso no existe una definición universal en torno a qué vamos a entender por ciudadanía, ¿ya? Y esto también lo vimos en la clase, un par de clases anterior, ¿cierto? La diferencia entre lo que antiguamente se educaba en educación cívica y formación ciudadana. Y decíamos que la educación cívica reducía al ciudadano fundamentalmente a un elector, ¿ya? Y que se le reconocía derechos políticos, ¿ya? Porque podía participar electoralmente dentro del sistema político institucional que el Estado definía. Por ello, era muy importante que conociera al Estado, que conociera las instituciones del Estado,
los poderes del Estado, cómo funcionaba el Estado, el sistema político, y por tanto los derechos y deberes fundamentales que la Constitución establecía. ¿Ya? Y eh, la, la ciudadanía se entendía, insisto, desde la perspectiva de un ciudadano elector y que participaba en una democracia representativa. El ciudadano elegía cada cierto tiempo a los representantes, cedía por lo tanto su soberanía, su capacidad de decidir autónomamente, ¿cierto? La cede a representantes y ellos deciden por uno. ¿Ya? Y por lo tanto ejercía su deber cívico cada 3 años aproximadamente, cuando era convocado a elecciones municipales, distritales, nacionales, regionales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, así era. Sin embargo, hoy día ya no se habla de educación cívica, el concepto está en desuso, salvo aquellas personas mayores que tuvieron en sus años una formación escolar que tenía educación cívica. Hoy día se habla de formar a los ciudadanos y en esta formación de ciudadano no se reduce al ciudadano a un elector, sino que más bien se entiende a la ciudadanía de forma mucho más compleja. Se le entiende al ciudadano como un sujeto político, que ni siquiera que tiene que tener 18 años de edad para ser ciudadano, ¿ya? Sino que más bien, insisto, se le entiende como un sujeto político y no como un sujeto eh, jurídico, ¿ya? Que lo entendía la educación cívica, que para ser ciudadano tenía que tener más de 18 años. Acá no, sujetos políticos fueron, por ejemplo, los estudiantes que a mediados de octubre del año pasado comienzan a movilizarse en Santiago, ¿ya? Y por lo tanto ellos son sujetos políticos que movilizaron la ciudadanía y por lo tanto no caerían dentro de la imagen tradicional jurídica de ciudadano que tiene más de 18 años de edad, ¿ya? Este ciudadano político es mucho más complejo porque se entiende que es importante su participación permanente en la sociedad y por lo tanto crear una democracia participativa y no representativa, en la cual la representativa, insisto, yo delego el poder a otros que deciden por mí. En la participativa yo me involucro, participo, delibero, construyo, propongo permanentemente, ¿ya? Por lo tanto, ¿es importante que conozca las instituciones del Estado? Por supuesto. Es importante que conozca eh, a las organizaciones de la sociedad civil, a la comunidad y cómo involucrarse y participar democráticamente en la comunidad, por supuesto. ¿Ya? Por lo tanto, es mucho más complejo y mucho más completo la formación ciudadana. Comentarios si es que quedó algo pendiente. ¿No? Continuamos entonces. Miren, hay distintas formas de cómo entender también la ciudadanía. Hay algunos sociólogos, politólogos, que sostienen que este concepto ciudadanía es muy homogeneizante y es muy universalizante, ¿ya? Por lo tanto, bajo este concepto de ciudadanía cae todo, ¿ya? Y a veces este concepto es tan homogeneizante que no permite diferenciar o no permite visualizar las diferencias que hay entre ciudadanos, entre hombres y mujeres, entre adultos y menores de edad, entre adultos y adultos mayores, entre los sectores populares y las élites del país, entre la ciudadanía capitalina y la ciudadanía de los pueblos, provincias y zonas rurales del país, entre la ciudadanía, podríamos decir, mestiza y la ciudadanía de los pueblos indígenas, los inmigrantes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, este concepto puede, dicen algunos críticos, nublar un poco, al ser tan homogeneizante, estas diferencias que hay dentro de la población que habita los territorios. ¿Ya? Dicho eso, también hay distintas concepciones de cómo abordar la ciudadanía, ¿ya? Y dentro de esto vamos a entender, por ejemplo, una liberal y una comunitarista.
Y esto es súper relevante en torno a, estoy pensando, por ejemplo, lo que está viviendo en otro país, la discusión que se viene ahora en torno a la nueva constitución, porque esto sí o sí va a implicar también definir cómo va a ser el ciudadano. Vamos a identificarlo un ciudadano de corte más liberal o un ciudadano más de corte comunitarista. ¿Cómo debiese ser el ciudadano de nuestro país? Y tenemos ahora la discusión aquí, en nuestro rostro que ya está llegando, ¿ya? Desde la perspectiva liberal, a ver, tiene que ver obviamente con el liberalismo. Y si ustedes recuerdan bien, su etapa escolar o el curso que tuvieron el año pasado, me imagino con el profesor Enrique, que trabajaron un poco el liberalismo también, eh, el liberalismo parte desde el siglo XV, a lo menos en Europa ya lo visualizamos, aunque efectivamente siglo XVIII, siglo XIX se consolida, ¿ya? Y ahí están los grandes teóricos liberales. Pero el siglo XV ya hay algunos que sostienen, por ejemplo, que Martín Lutero ya era un liberal. Y usted dirá, pero profe, ¿cómo un monje iba a ser un liberal? Claro, porque ya recogía, a pesar de que él no se reconocía teóricamente como un liberal, porque, insisto, la teoría liberal se construye teóricamente más adelante, como doctrina, ¿cierto? Eh, pero el liberalismo parte de la esencia de que el individuo antecede a la sociedad, ¿ya? Y que en algún momento la sociedad se fue complejizando, se fue institucionalizando y le fueron restando derechos al individuo. Y por tanto, el liberalismo reconoce que la defensa de sus derechos individuales, derechos de conciencia, de actuar, son relevantes y hay que defenderlo. Y cada vez que se consoliden derechos civiles individuales, se reconoce como una especie de triunfo del individuo por sobre el Estado o sobre el colectivo, la comunidad política, ¿ya? Por lo tanto, recoge los derechos individuales. ¿Y por qué yo les decía de Martín Lutero como un liberal? Porque si nosotros recordamos bien, Martín Lutero, cuando hace las famosas críticas, las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, ¿cierto?, en Alemania, Martín Lutero eh, cuestiona una serie de prácticas que tenía la Iglesia Católica, pero además sostiene de que cada persona libremente puede leer e interpretar la Biblia. Y esto es un viraje gigantesco, porque hasta ese entonces los únicos representantes de Dios en la tierra era el Papa y obviamente una institución que era la Iglesia Católica y por tanto tenía funcionarios, entiendas, los sacerdotes, que eran los únicos facultados a leer y bien interpretar las Sagradas Escrituras y por tanto socializar a los feligreses. Pero ¿qué es lo que sostiene Martín Lutero? ¿No? Que cualquier persona libremente puede leer e interpretar la Biblia. ¿Y esto qué generó? Que surgieran los seguidores de Lutero, todo lo que va a ser la iglesia protestante, y que hoy día en el mundo están bastante diversificadas, y en Chile hay que hablar, ¿ya? La gran cantidad de grupos evangélicos que hay en Chile, protestantes, metodistas, pentecostales, etcétera, etcétera, son bastante numerosos. Pero cada uno de ellos son distintos, ¿ya? ¿Y por qué son distintos? Porque los líderes de estos grupos religiosos protestantes, ¿ya? Y ahí estoy metiendo a todos los cristianos no católicos, ¿ya? Cada uno de ellos, por ejemplo, cada pastor lee e interpreta la Biblia y por tanto masifica su lectura de la Biblia, ¿ya? Y por lo tanto podemos encontrar grupos cristianos evangélicos que va a depender del pastor, el pastor de esta cuadra tiene una lectura en torno a la Biblia y el de la cuadra siguiente tiene una lectura completamente distinta, y los dos son cristianos. ¿Y cómo podemos entender eso? Tiene que ver, insisto, con esta concepción que viene desde Martín Lutero de que cada persona individualmente puede leer e interpretar la Biblia libremente y no requiere intermediarios como lo utilizaba la Iglesia Católica a través de los sacerdotes. ¿Sí? Por tanto, desde ahí yo me tomo para sostener de que Martín Lutero sería ya un liberal, en este caso desde el siglo XV, ¿ya? Aunque esto teóricamente el siglo XVIII se consolida, ¿ya? Y por tanto, el liberalismo lo que hacía era resistir, ¿ya? Resistir
a las monarquías absolutistas, al despotismo ilustrado, y por tanto se reconocía el valor del individuo y había que restarle poder al monarca absolutista que, recuerden ustedes, con Luis XIV llegó a plantear el Estado soy yo, ¿ya? Y por lo tanto todos los poderes los concentraba en su figura, ¿ya? Y también el liberalismo incluso comienza a desconfiar de esta idea de Rousseau, la cual cree en el contrato social, es decir, todos nosotros para vivir en una sociedad organizada por un Estado tenemos que ceder parte de nuestra libertad individual a una voluntad general, ¿cierto? Eso es lo que Rousseau sostiene que es el contrato social. Pero eso atenta, dice el liberalismo, contra mi libertad individual, es decir, yo no tendría por qué ceder como sostiene Rousseau, ¿ya? Por lo tanto, el liberalismo, hasta el día de hoy, hay gente que defiende esta idea, esta concepción de que los derechos individuales, derechos civiles, son un triunfo sobre el Estado, sobre el colectivo social, y lo que es relevante es la libertad individual, la libertad de obrar, la libertad de conciencia, ¿ya? Y por tanto el Estado no debiese interferir en mis creencias, en mis acciones eh, y en mis derechos individuales, ¿ya? Consultas, comentarios, por favor. Profesor, ¿Sí? ¿se puede considerar el periodo de Ilustración como uno de los puntos de inicio del tema del liberalismo? Teórica y doctrinalmente se asocia a ese siglo, el denominado siglo de las luces, donde hay una convergen entre siglo XVII y siglo XVIII una gran cantidad de importantes pensadores que van en esta línea efectivamente del origen del liberalismo, ¿ya? Y esto se va a ir consolidando conforme vamos avanzando los años y van surgiendo otras figuras que van a ir aportando también a estos avances en las ideas liberales, sí, por supuesto. Bueno, ese liberalismo generó, insisto, una concepción de ciudadanía desde la lógica del derecho individual. Lo que importa es el individuo y los derechos individuales del individuo dentro de un Estado, ¿ya? No importa el colectivo, la comunidad política, sino que incluso el liberalismo o las visiones liberales de la ciudadanía desconfían un poco de los colectivos, de las comunidades políticas, del Estado, ¿ya? Creen en el Estado, sí, pero un Estado pequeño y eficiente, como dice Piñera, por ejemplo, ¿ya? No creen un Estado gigantesco, ¿ya? En cambio, la mirada comunitarista de la ciudadanía tiene una mirada completamente distinta y en la cual sostiene de que la sociedad va construyendo, ¿ya? Al ciudadano que emerge de ese espacio, ¿ya? Por tanto, el individuo no se crea solo, sino que efectivamente crece, se desarrolla, se perfecciona a partir y adquiere una serie de valores, normas de conducta, ideas que lo habilitan para vivir, obviamente, en esta sociedad. Y por ello, la sociedad y el Estado no es neutro en torno a qué valores debiese tener los ciudadanos. Discuten, dialogan y masifican alguna idea de cómo debiesen ser los valores, la forma de vida que debiesen tener los ciudadanos, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué crea, qué valore, cómo piense el ciudadano, le importa a la comunidad o le importa al Estado? No es algo privado como lo vería el paradigma liberal de la ciudadanía, ¿ya? Por favor, si hay consulta, duda, interrúmpanme nomás, ¿ya? Profesor, ¿Sí? una consulta. ¿Y qué pasa con las personas que rechazan este concepto de ciudadano actualmente, como ocurre con los pueblos originarios, por ejemplo? ¿Qué pasa con ello? Bueno, una complejidad. A ver, ya. A ver, primero, antes de responder, clarifiquemos qué nivel de rechazo, entre comillas, tienen aquellas personas que rechazan la ciudad. Eh, en lo concreto, ¿quiénes, por ejemplo? Para ver Eh, si puedo atender adecuadamente tu interrogante. En el semestre pasado, profe, nos hicieron ver en un
Sí. algunos reportajes que trataban acerca de diferentes niños chilenos en diferentes puntos del país. Y Sí. dentro de los diferentes puntos que trataban uno que era una comunidad indígena en la frontera, zona sur austral de Chile. Y ahí el joven que hablaba principalmente era, no sé, como de la edad salió de octavo básico, por así decirlo. Y él Ujú. contaba su testimonio del rechazo y la discriminación que él había sufrido cuando él trató de insertarse en el sistema escolar nuestro. Y Sí. él también lo decía dentro de su testimonio, el de que él rechazaba la palabra ciudadano, chileno específicamente. Él Sí. rechazaba la categoría de chileno porque no se sentía parte de esta ciudad, de esta sociedad. Sí, A eso me refiero. sí, sí, te entiendo hacia dónde iba entonces la consulta. Y ojo que no es privativo de algunas comunidades en el sur chileno, ¿ya? Sino que también por mucho tiempo, se supone que ahora no tanto, pero por mucho tiempo, por ejemplo, en América Latina se ha discutido en torno a la construcción de los estados nacionales en América Latina y cómo esta construcción de estados nacionales se hizo sobre o a pesar de la existencia de las comunidades indígenas, ¿ya? También ocurrió algo muy similar con el imperialismo y colonialismo en África, en la cual naciones europeas se dividen en África y dividen comunidades locales, y que incluso quedaron dentro de un estado algunas comunidades que estaban históricamente habían tenido conflictos unas con otras, y habían algunas comunidades que quedaron completas dentro de un estado y había otra que quedó dividida en dos o tres estados. Y la guerra intertribal en África fueron muy brutales porque la construcción de esos estados, de esa institucionalidad, no reconoció las características de la población, ¿ya? Y más bien se instaló sobre sin reconocer estas diferencias. Y bueno, los bolivianos, para un caso más cercano, una gran cantidad de comunidades indígenas bolivianas no reconocían el Estado boliviano porque fue una construcción en la cual no hubo, podríamos decir desde la perspectiva de Rousseau, un acuerdo. La gente no estuvo de acuerdo. De un momento a otro se le instaló el Estado, ¿ya? Eh, y ellos no tuvieron la oportunidad de participar, de liderar, construir, aportar a esta idea de Estado. Quizás lo que ayuda un poco al mundo boliviano a que se valide el Estado dentro de las comunidades indígenas va a ser recién cerca del año 2010, 2000, con la última constitución boliviana, en la cual reconoce una serie de elementos del mundo indígena. No sé si ustedes han tenido la oportunidad y si no, por favor, échenle un vistazo que está en internet, ustedes la pueden descargar. La constitución boliviana es completamente distinta a la chilena. La chilena es muy técnica, muy jurídica, la de allá no, es completamente distinta, ¿ya? Eh, dentro de esa constitución se reconoce que, por ejemplo, la existencia de, si no me falla la memoria, son cerca de 17 lenguas distintas. ¿Ya? No va a ser solo el castellano o el español como lengua oficial, sino que cerca de 17 lenguas distintas. Y además, ¿cuál va a ser la lengua oficial? Van a ser dos, ¿ya? Va a ser el castellano español y la otra lengua va a ser la que más se hable en esa zona. Por lo tanto, todas las autoridades que estén ocupando cargos políticos de relevancia en esa región, en esa provincia boliviana, tienen que manejar el castellano español, ¿cierto? Y la otra lengua que puede ser el quechua, la aymara u otras de las que hay en Bolivia, ¿ya? Por lo tanto, muchas, y ese es uno de los problemas de América Latina, sostienen algunos, que se construyó de espalda a el mundo indígena y más bien se le impone sobre el mundo indígena, quienes no validaron esto y por lo tanto no se reconocen parte de, ¿ya? Eh, no sé si ustedes conocen, pero ahora fue electo Premio Nacional de Literatura Eliguro Chehuailaf, un poeta mapuche, eh, eh, que él, una de las ideas que por lo menos yo le escuché, que había que morenizar a Chile. Y cuando hablaba de morenizar a Chile, hablaba también de esta América morena, y de reconocer al mundo indígena, ¿ya? Dentro de esto.
¿ya? Y no creerse tan europeo, eurocentrista y valorar únicamente lo que viene desde Europa, porque cosas desde Europa también han llegado que son terribles para este continente, ¿ya? Y no estoy pensando en la etapa de descubrimiento y conquista, estoy pensando en pleno siglo XX, cuando llegan también el nazismo que llega a América Latina, ¿ya? Que hubo acá en Chile en los años 30 partidos nacionalsocialistas bien fuertes eh, que tenían como ídolo a Hitler, ¿ya? Así es que eso, ¿ya? Y bueno, qué hablar con respecto a las experiencias recientes de una serie de comunidades en el país que han sentido que el Estado ha abusado sobre ellos, por lo tanto sentirse chileno o parte de este Estado es muy difícil, se genera resistencia, ¿ya? Pero bueno, eso se da, tristemente, ¿ya? Bien, eh, entonces, ¿cómo entender o cómo entiende la democracia también estas visiones liberales y comunitaristas? La visión liberal entiende la democracia, la entiende como una democracia liberal, cree en la democracia pero representativa, ¿ya? Y cree en la autonomía del individuo y que en este tipo de democracia se debe garantizar eh, una serie de derechos individuales garantizados constitucionalmente, ¿ya? No le interesan los derechos sociales, sino que los derechos individuales. Y por lo tanto, el Estado o la comunidad no debiesen incidir por sobre el individuo, ¿ya? Eso es clave para cómo entiende la democracia desde la perspectiva liberal, y la perspectiva comunitarista parte obviamente con una visión distinta y en la cual cree en el bien común, cree en los derechos más bien sociales, ¿ya? Eh, y estos derechos sociales no se entienden necesariamente como una imposición a los derechos individuales, es decir, si el país se reconoce como, por ejemplo, un país laico, eso no va a implicar una obligación de que todos los individuos tengan que ser laicos y no se va a permitir algún tipo de religiosidad, ¿ya? Se respeta los derechos individuales de tener distintas creencias, pero el país toma una posición, ¿ya? Definida, ¿ya? Eh, entonces, y la democracia que creen es una democracia de más bien de carácter participativa, ¿ya? No representativa, sino que más bien participativa, en la cual creen que es importante participar permanentemente en los asuntos públicos, en los asuntos de la comunidad, del barrio, del país, ¿ya? Interesarse, deliberar, opinar, participar, votar, elegir, ser elegido, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Consultas, comentarios? Profe, como entienden la democracia en este comunitario, entonces quiere decir que los derechos individuales como que se complementan con los derechos sociales. Sí, pero para la sociedad y el Estado toma más relevancia los derechos sociales. Hay derechos individuales, por supuesto, pero los derechos sociales, el énfasis en lo social, ¿ya? Por lo tanto, más que usted como individuo tenga derecho a educarse, es que la sociedad y todos los jóvenes del país puedan educarse. No sé si me entiende la diferencia, ¿ya? Eh, por lo tanto, ahí hay... En la ¿Cómo, otra perdón? viene más por lo individual, ¿verdad? Por supuesto, sí, Ah, sí. Lo otro es, insisto, es el liberalismo defiende los derechos individuales. Y fíjense en que hay países liberales mucho más fuertes que el nuestro, porque nuestro país es una democracia liberal, ¿ya? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos es tan fuerte el liberalismo y es tan importante los derechos individuales y los derechos civiles, es que cada ciudadano, incluso en Estados Unidos, tiene derecho a tener un fusil de guerra para defenderse eventualmente si el Estado intenta eh, abusar de su poder y en contra de los derechos individuales de los ciudadanos norteamericanos. Y por lo tanto, por eso es, y uno, profe, pero ¿cómo van a tener un fusil de guerra cada ciudadano? Sí, tiene derecho a, tener un fusil de guerra. ¿Ya? Y es bajo esta concepción liberal, ¿ya? La cual tiene el ciudadano, el individuo, el derecho también para defenderse del Estado. Bien,
en Chile nosotros tenemos dos pilares en los cuales se funda o se busca avanzar en la formación ciudadana. Por un lado, las bases curriculares, ¿ya? Que tenemos el eje de formación ciudadana, y en el eje de formación ciudadana creo que se busca que obviamente los estudiantes adquieran los conocimientos, las habilidades y las actitudes que son fundamentales para participar responsablemente en una sociedad chilena democrática, ¿ya? Y por lo tanto debiese tener una serie de experiencias en su vida escolar que le vayan permitiendo asimilar una serie de actitudes y principios que le permitan tener una vida cotidiana, democrática y participativa, ¿ya? Y por tanto las bases curriculares lo establece, y lo establece como un eje en historia, geografía y ciencia, historia, geografía y formación ciudadana, así son los tres ejes de la asignatura, y también está el famoso, los planes de formación ciudadana que establece la ley 20.911, ¿ya? Son los dos elementos. La ley 20.911 es de reciente creación, es del año 2016, y esta ley 20.911 obliga a todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado que deben tener un plan de formación ciudadana. Es decir, la formación ciudadana no es la pega de los profes de historia, sino que la formación ciudadana es la obligación del establecimiento educacional. Y acá todos los establecimientos educacionales tienen que tener un plan de formación ciudadana en la cual todos los profesores, directivos y todo el personal administrativo y la comunidad educativa se involucren en este plan de formación ciudadana. En consecuencia, independiente si usted más adelante toma la mención de historia o no, igual va a tener que aprender sobre la ley 20.911 porque en su ejercicio profesional tiene que estar empapada o empapado de esta ley que hoy día vamos a trabajar, ¿ya? Así que, bueno, veamos primero las bases curriculares rápidamente, ¿ya? Y ya, por favor, coméntenme si están viendo la proyección que estoy mostrándoles. Sí, profe, sí se ve. Sí, se ve. Impecable. Fíjense que voy a ir hacia atrás. Estoy en la página Currículum Nacional, voy más atrás, ¿ya? curriculumnacional.cl. Ahí estoy. Y ustedes bajan, y acá están educación parvularia, educación general, humanista, técnico profesional, educación artística y educación de adultos, ¿ya? Y yo voy a ir a geografía y formación ciudadana, y aquí están todos los cursos, ¿ya? Y está de primero a cuarto medio. Y yo voy a tomar sexto básico. Y acá están las 4 unidades de sexto básico. 1, 2, 3, 4. Y como acá hay 3 ejes, está el eje de historia, está el eje de geografía y está el eje de formación ciudadana. Y en este curso de sexto básico, acá está el eje de geografía, unidad 4, Chile desde las diversas visiones geográficas. Están los ejes de historia, el proceso independentista y Chile en el siglo XIX y siglo XX. Y está el eje de formación ciudadana. ¿Se fijan? La unidad 1, Constitución y Organización Política de Chile. ¿Ya? Voy a tomar otro curso. Ese era el sexto, vamos a tomar el quinto ahora. Está el eje de geografía, está el eje de historia y el eje de formación ciudadana. Y dice, en el 4, por ejemplo, dice los derechos de las personas, el Estado y las actitudes cívicas. ¿Ya? Y acá está los objetivos. Y yo pincho el objetivo y recuerden que el que está con la estrellita son los objetivos priorizados.
Recuerden que estamos en un contexto de pandemia y el ministerio ya dijo todos los objetivos que eran, no, ahora hay que priorizar y estableció algunos que son los priorizados y los semi-priorizados. Los priorizados sí o sí se tienen que trabajar en el colegio. Y los semi-priorizados, si es que les da el tiempo y pueden avanzarlo, espectacular. ¿Ya? Por lo tanto, acá está. Con esa estrellita son los priorizados. ¿Ya? Eso no es priorizado, ¿se fijan? No es priorizado, no es priorizado, no es priorizado, no es priorizado, etc. ¿Mm? Y le voy a mostrar qué es lo que deben ustedes trabajar en formación ciudadana rápidamente, desde primero hasta octavo básico. Primero básico, ¿qué es lo que dice? Con respecto a educación ciudadana, vamos a tener entorno cercano y actores sociales, valoración de los grupos que se integran, familia, escuela y comunidad, importancia del rol de cada persona, la convivencia pacífica, respeto mutuo y la participación. ¿Ya? Y también reconocimiento de símbolos y expresiones de la identidad nacional y de la diversidad de las identidades locales para fortalecer el sentido de pertenencia regional y nacional. ¿Ya? Esto tiene una mezcla entre formación ciudadana, pero también historia. ¿Ya? Esto es geografía y esto es historia y particularmente concepciones de tiempo. ¿Ya? Primero básico. Veamos segundo básico. ¿Ya? Eh, acá tenemos tradiciones, costumbres y patrimonio chileno y la sociedad chilena y sus orígenes, que nosotros podemos asociar obviamente a formación ciudadana, incluso a los pueblos originarios de Chile, ¿ya? Que se cruzan aquí, hay elementos transversales también con historia, ¿ya? Porque esto está más bien, la unidad 1 centrada en geografía. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Vamos con tercero. Tercero. Bueno, la unidad 4. ¿Ya? Los derechos, deber y responsabilidad en la vida comunitaria. Deber y responsabilidad y su importancia en la vida en la comunidad, los derechos del niño aplicados a situaciones en su diario vivir. ¿Ya? Estamos en tercero básico, en la unidad 4. Vamos con cuarto. Vida en sociedad, democracia y participación. Participación en las decisiones que afectan a la comunidad, identificar derechos y propósitos de maneras para ejercerlo y hacerlo respetar. ¿Ya? Vamos con quinto. ¿Ya? Los derechos de las personas, el Estado y las actitudes cívicas. Lo vimos. Vamos con sexto. También lo vimos hace poquito, que era la Constitución y la Organización Política de Chile. Vamos con séptimo. ¿Ya? Sería, en séptimo, esto más bien está de forma, no está explícito el eje de formación ciudadana, sino que más bien está de forma tácita en los cursos. Está desde la hominización, está también cómo se entiende la ciudadanía en Grecia y Roma, y también qué pasa con ella en la Edad Media, y la valoración de la diversidad con las civilizaciones de América. ¿Ya? Por lo tanto, no está como una unidad aparte. Y veamos finalmente octavo. ¿Ah? Y acá también, ¿ya? Acá hay también una serie de elementos que se trabajan en formación ciudadana, pero que están de forma implícita, no están de forma como se presentaba en otros niveles, comunidad, sino que está, por ejemplo, en el humanismo, está en la formación de la sociedad americana, está en los nuevos principios que vienen desde la Revolución Francesa en adelante. ¿Ya? Eso. ¿Consultas? ¿Comentarios? Y bueno, lo otro era
la ley, ¿cierto? Yo le mencionaba que están estos dos pilares, las bases curriculares, que tienen esta unidad establecida, y está la ley 20.911. Y la ley 20.911, ¿qué es lo que promueve? Obviamente es que cada establecimiento educacional construya su propio plan de formación ciudadana, ¿ya? Y esta ley va a estar desagregada en 9 objetivos que están acá, que se lo estoy presentando. Y el primero dice promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella, entendiendo estos con el marco, en el marco, perdón, de una república democrática, con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes, ¿ya? Por tanto, es clave acá entender lo que va a ser la ciudadanía, eso es clave. B, fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa, ¿ya? No es solo entender lo que es la ciudadanía, sino que esta ciudadanía sea crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. C, promover el conocimiento y comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la institucionalidad local, regional, nacional y la formación de virtudes cívicas de los estudiantes. Esto podríamos nosotros decir, profe, pero esto es más bien de educación cívica, ¿sí? Recuerden ustedes que la formación ciudadana tiene dentro de sí también elementos de la formación de la educación cívica. D, promover el conocimiento y comprensión de los estudiantes de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño, ¿ya? Y ojo, dice con especial énfasis, pero no únicamente, porque a veces en los colegios nosotros nos encontramos, hicimos una investigación hace poquito, justamente, y se lo voy a mostrar más adelante, en la siguiente diapositiva viene, justamente cuando nosotros queríamos ver cuánto habían cumplido del objetivo D de la ley 20.911, el grueso de los colegios, cuando hablaba de los derechos, se focalizaba en los derechos de los niños, pero no hablaba de los derechos humanos. Y dentro de los derechos humanos, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la protección del Estado, etcétera, etcétera, ¿ya? Por tanto, reducía los derechos a entender únicamente como derechos del niño. Y ahí hay un error, porque la idea es construir ciudadanos para la vida, no para la experiencia escolar únicamente, ¿ya? Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país, que se valore la diversidad y que no sea vista como un peligro. Fomentar la participación de los estudiantes en los temas de interés público, ¿ya? Y ustedes han notado que la formación ciudadana apunta a eso, de que interesan los temas de interés público y no solamente votar en las elecciones, ¿ya? Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. Cómo en la escuela vamos desarrollando iniciativas democráticas, ¿ya? Y cómo las relaciones entre profesores y estudiantes son más democráticas, cómo las relaciones entre directivos y estudiantes y comunidad, apoderados, también son relaciones más democráticas, ¿ya? Fomentar la cultura de la transparencia y la probidad. Y aquí es importante, es decir, cómo dentro de la escuela también estimulamos a que, por ejemplo, el centro de padres tenga una cultura de transparencia en torno a cómo toma las decisiones, cómo gestiona y utiliza los recursos del centro de padres, cómo el colegio también da cuenta públicamente y transparente cómo toma las decisiones, a qué destinó los recursos de la ley CEP, por ejemplo, etcétera, etcétera. Es decir, una cultura de la transparencia y la probidad. Y también fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. Y ojo que el pluralismo es distinto a la diversidad social. Cuando estamos hablando de pluralismo, estamos pensando en distintas opiniones políticas e ideológicas, ¿ya? Eso tiene que ver con el pluralismo, ¿ya? Que es distinto a la diversidad, ¿ya? Por eso se usan las palabras de vivir en una sociedad diversa y pluralista, ¿ya? Pluralista tiene que ver con lo político e ideológico. Y la diversidad puede ser de intereses sociales, étnicos, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero lo otro es pluralismo, tiene que ver con político e ideológico, ¿ya? Bien, eso tienen que implementar los colegios, tienen que estos 9 objetivos y tienen que hacerlo a través de un plan que implique recursos destinados en los planes de mejora de los establecimientos vocacionales, ¿ya? Y como les decía, con un grupo de, hoy día son profesoras, que salieron de nuestra universidad hace unos años atrás,
en su momento de su tesis, que a ella les tocó en quinto año, hoy día la tesis se hace en cuarto, la tesis de licenciatura. En quinto año, nosotros el año 2017 dijimos, veamos, porque esta ley es de 2016, el 2017, cómo se están implementando estos planes de formación ciudadana en los colegios de Curicó. Veamos qué pasa. Y hicimos el trabajo y dentro de eso vimos cómo se tenía que esto implementar en los colegios los planes de formación ciudadana. Y la ley después tenía una serie de normas de cómo se tenía que esto implementar. Y la idea era que se tomaran las orientaciones y la idea es que la comunidad educativa, entiéndase, centro de alumnos, consejos de curso, consejos de profesores, consejo escolar, centro de padres y apoderados, en conjunto con los profesores, ¿cierto? Y con los directivos, construyan un plan de formación ciudadana, ¿ya? Y este plan de formación ciudadana sea validado y por lo tanto implementado por la comunidad. Esa era la idea de cómo hacerlo. Es decir, no es que lo tenía que inventar el directivo o lo tenía que inventar el profesor de historia, sino que tenía que construirlo en conjunto la comunidad. Y luego de construirlo tenía que validarlo e implementarlo, ¿ya? Y obviamente después ir evaluándolo, ¿ya? Y bueno, nosotros hicimos a los colegios de Curicó escuelas de enseñanza básica, ¿ya? Eso es importante, porque la escuela de enseñanza media no fueron consideradas, ni tampoco las de educación de párvulos tampoco fueron consideradas. Y el año 2017 consultamos en todos los colegios cuántos tenían el plan de formación ciudadana. Y estas son las respuestas. Sí, lo tenían 24 colegios, es decir, un año después de la creación de la ley y que los colegios ya tenían que haber creado e implementado, sí, 24 reconocían tenerlo. No, honestamente nos dijeron 13 colegios que todavía no lo tenían. Y 9 colegios no nos quisieron responder. Nos dijeron, sí, queremos participar en todo lo que tenga que ver con la universidad, pero cuando les pedimos los planes de formación ciudadana, nunca más nos respondieron, ¿ya? Y esto nos deja a nosotros la inquietud si es que efectivamente el 24% de los colegios de Curicó para el 2017 estaban cumpliendo la ley y tenían este plan de formación ciudadana o no, ¿ya? Bueno, de estos colegios nosotros invitamos a participar a establecimientos educacionales a nuestra investigación y de estos colegios, de los 24 que nos dijeron que sí, que tenían plan de formación ciudadana, estos 6 colegios estuvieron dispuestos a someterse a nuestra investigación, que fue la Escuela Cataluña, la Escuela Polivalente Japón, la Escuela El Boldo, Monseñor Manuel Larraín, Alta Cumbre y San Marcos, ¿ya? 3 municipales y 3 subvencionados. Posteriormente, después la Alianza Francesa, al último, ya estábamos terminando la investigación y nos dice que sí, que ellos igual podrían acceder, ¿ya? Pero ellos quedaron fuera por llegar a destiempo, y también la Escuela Kairos, que también llegó a destiempo, ya que también después nos dijeron, sí, nos gustaría participar, pero nosotros ya estábamos terminando la investigación, así que no pudimos incorporarlo, ¿ya? Y fíjense que, ¿recuerdan ustedes que la ley tenía 9 objetivos? Ellos se lo leí, y nosotros transformamos estos objetivos en conceptos. Y el primer concepto, ciudadanía activa. Segundo, ciudadanía consciente. Tercero, Estado de Derecho. Cuarto, Derecho Humano. Quinto, diversidad. Sexto, participación civil. 7, cultura democrática. 8, transparencia y probidad. 9, tolerancia y pluralismo, ¿ya? Y al analizar los planes de formación ciudadana y también desarrollar entrevistas con directivos y con profesores de los establecimientos, nosotros nos encontramos con situaciones bastante disímiles en las cuales hay colegios que tenían avance en algunas áreas y en algunas otras áreas, la verdad, tenían muy poco avance. Y si ustedes pueden notar, por ejemplo, dentro de las que llama la atención con los pocos avances en sus planes de formación ciudadana, estoy pensando en la Escuela Cataluña, que tenía medianamente logrado o no logrado la mayoría. Fíjense, ciudadanía activa, medianamente logrado. Ciudadanía consciente, medianamente logrado. Estado de Derecho, no logrado. Derecho humano, no logrado. Diversidad, sí, logrado. Participación civil, no logrado. Cultura democrática, logrado. Transparencia y probidad, no logrado. Y tolerancia y pluralismo, medianamente logrado, ¿ya? Dentro de los colegios que también tenían hartos logrados, vamos a encontrar, por ejemplo, el Colegio San Marcos,
fíjense que tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al igual que el Manuel Larraín, 7 de 9 objetivos que, de acuerdo al análisis nuestro, efectivamente habían logrado. ¿Ya? Eh, dentro de, y dentro de los objetivos de la ley, los que más se cumplía era el tema de la diversidad, ¿ya? Y lo que menos se cumplía estaba entre transparencia y probidad y también en tema de derechos humanos. ¿Ya? ¿Se fijan? Y esto nosotros lo hicimos hace poquito tiempo atrás. ¿Ya? De hecho, acabamos de mandar hace un mes atrás esta investigación, la acabamos de mandar a una revista, esperemos que lo publiquen el trabajo completo, porque aquí les estoy mostrando solo algunas gráficas nada más. ¿Ya? Pero el trabajo completo, con el análisis detallado y completo, lo mandamos a una revista y esperemos que sea publicada pronto. ¿Ya? Así que eso. ¿Y qué acciones desarrollaban los colegios principalmente? Eran elecciones de centro de alumnos, ¿cierto? De centro padres, tenían debate, algunos murales cívicos, ferias de la diversidad, feria de fiestas patrias, feria de los pueblos originarios, cuentas públicas. Una vez al año el director o director del establecimiento daba cuenta pública de lo que hacía y algunas salidas pedagógicas. Y sería. Y nosotros consideramos que esto era efectivamente muy, muy reducido para los propósitos del plan de formación ciudadana. ¿Ya? Consultas, comentarios, por favor. Profesor, ¿no tendrá que ver eso con el hecho de que es una ley recientemente nueva para su implementación y los malos resultados? Sí, sí, sí. Nosotros creemos eso. De hecho, una de las conclusiones acá, pero uno de los hallazgos que tuvimos es que el grueso de los planes de formación ciudadana no lo hizo la comunidad educativa como planteaban las directrices del ministerio, ¿ya? Sino que quien lo hizo fue fundamentalmente los directivos, el equipo de gestión que le llaman, junto con el profesor de historia. ¿Ya? Es decir, ellos fueron los que armaron el plan de formación ciudadana, por lo tanto, no hubo participación de estudiantes, de cómo abordar cada uno de los objetivos, de los apoderados, de los profesores en su conjunto. No, no, no. ¿Ya? Por lo tanto, tenían estos problemas, ¿ya? Como hacer una ley muy reciente, no tenían, ¿cómo decirlo?, referentes a quienes mirar en torno a cómo hacer estos planes de formación ciudadana, sino que cada colegio fue haciendo más o menos lo que ellos creían que era lo mejor y como no tenían experiencia, lo decidieron hacer los profesores de historia en conjunto con los directivos y sería. ¿Ya? Y los resultados son estos. ¿Ya? ¿Ya? Por tanto, este trabajo es 2017-2018. ¿Ya? Ahí está, esos 2 años fueron considerados para este análisis. ¿Ya? Y claro, la ley se hizo en el 2016, 2017, 2018, estos 6 colegios que le he mencionado. ¿Ya? Así que sí, coincido con ellos. ¿Ya? Llamó la atención también uno de los datos que a nosotros nos llama la atención es la falta de cultura democrática, de participar e involucrar a toda la gente, pero además de transparencia, muy poco elemento de transparencia. ¿No? Es decir, que el centro padre se acostumbre a dar cuenta de cómo toma las decisiones o del manejo de los recursos y los colegios también, es una de las cosas que hay que ir avanzando. ¿Consultas, comentarios? ¿No? Ok, bien, entonces dejaríamos hasta aquí por hoy. Si no hay ninguna otra consulta, no hay ningún otro comentario. Así es que estaríamos terminando por hoy. Les mando un abrazo, cuídense harto y que tengan una buena jornada y un buen fin de semana largo. Cuídense harto.
¿Ya? Que estén muy bien. Chau, chau, que estén bien. Chao, profesor. Chau, chau. Fue. Chau, chau. Chao, profe.